Continuamos nuestra historia sagrada por Don Bosco y amplifico un poco leyendo unos pasajes importantes del Evangelio. Jesús bendice a los niños. San Marcos 10, 13 a 16. Querían presentarle unos niños para que los tocase, los bendijera, pero los discípulos, pareciéndoles que molestaban, los reprendieron. Los discípulos, los apóstoles ahí, como policías, si bien no aceptan que le presenten los niños. Curioso, pero ¿cómo Jesús va a reaccionar? Y bien, como lo viese Jesús, se disgustó, no con los que presentaban los niños, sino con sus discípulos que los alejaban, que les rechazaban. ¿Y qué dijo? Y bien dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Dejen que los niños se acerquen a mí y no lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como niños, inocentes, cándidos, buenos, inocentes. ¿Sí? Es algo muy importante. Yo os aseguro, dice, que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazándolos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, los ponía bajo la protección de Dios. Entonces, queridos hermanos, los niños deben ser bien tratados, los niños deben ser educados, los niños deben ser amados, pero no mimados, porque también ellos, aunque sean bautizados, son hijos de Adán, tienen la inclinación al mal, Entonces tenemos que amar a los niños, cuidar a los niños, educar a los niños, catequizar a los niños, dar buen ejemplo a los niños, regalarles en la medida posible buenos libros, vida de santos a los niños, para que aprendan a conocer la vida de esos campeones de Cristo y llegar un día al cielo. Lo que siembra en la mente de un niño dura para siempre, dura para siempre. Es algo muy hermoso esto de ayudar a los niños. De hecho, ¿cuántos santos hubo que han ayudado a los niños? Todos los santos fundadores. Por ejemplo, Santo Ignacio de Loyola, que formaba gente de muy alta ciencia y teología, y bien pedía a sus sacerdotes de catequizar a los niños, en la calle, donde quiera, catequizar a los niños. Mientras que los grandes teólogos de Santo Ignacio, como Lainez, por ejemplo, Salmerón, etcétera, estaban aconsejando cardenales o obispos, siendo teólogos del Concilio de Trento, y bien en tiempo libre catequizaban a los niños, es decir, predicaban el Evangelio a los niños. Entonces, San Juan Bosco, ¿qué no hizo para los niños, para los jovencitos? Él era, como joven sacerdote, iba a la cárcel a visitar a los presos, y ahí encontraba a los jovencitos en la cárcel y les preguntaba qué había pasado y le contaba sus historias, y él juró consagrar toda su vida a la juventud, a la educación de los niños. De hecho, él juntó los jóvenes de la calle para educarlos, formarlos, catequizarlos, confesarlos, porque decía Don Bosco, el que está en pecado no puede ser bien educado. Eso también es algo importante saber. El que está en pecado no puede ser bien educado. Es algo muy importante. También en San Mateo 18:3 dice: yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la niñez en sentido de inocencia, de inocencia, de no tener malicia, de no ser hipócrita, de no ser malicioso, tramposo, etcétera, etcétera. San Pablo dice también: hermanos, no sean niños en juicio,
sean niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Entonces, hay dos cosas. No ser niños, es decir, inocentes, ignorantes en el juicio, tengan la cabeza bien formada, pero sean niños en malicia, es decir, no hagan maldades, no hagan pecados, ¿no? Sean niños en malicia, pero hombres maduros en juicio, según 1 Corintios 14:20. Sí, es algo muy hermoso esto, muy hermoso. También en San Pablo dice: su obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de ustedes, pero quiero que sean ingeniosos para el bien e inocentes para el mal. Romanos 16:19. Sean ingeniosos, inteligentes para el bien, pero inocentes para el mal. Inocentes para el mal. Y ahí San Pablo completamente explica de otra manera lo que dice Cristo. Si no se hacen como niños, no entrarán en el de los cielos. Ser como niños, etcétera, etcétera. Muy hermoso todo esto, sí. San Pablo otra vez dice: yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di beber leche y no alimento sólido, pues todavía no los podían soportar. Entonces nos alimentó como a los niños, ¿no? Pues ahí también, hace rato hablé de libros, ¿no? Y bien, si usted da un libro de alto nivel al niño, no entiende nada. Entonces hace falta que el alimento que se da a la persona sea un poco según su edad o su formación. Ahora veamos unos comentarios acerca de esto. El Evangelio muestra los rasgos de la verdadera humanidad de Jesús, su mirada indignada cuando advierte la dureza de los corazones. Cuando advierte la dureza del corazón, se enoja. Su tristeza ante la falta de fe de sus paisanos en Nazaret. Su desaliento ante la doblez de los fariseos. Su enfado con los discípulos. Aquí lo vemos. Se enoja con los discípulos porque rechazan a los niños. ¿Sí? Como lo viese Jesús, se disgustó con los discípulos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces uno puede ser anciano mayor de 90 años y ser niño inocente, ¿no? Sí. Ahora, en este episodio lleno de espontaneidad, de viveza, San Marcos evoca la actitud del Señor hacia los niños. Parece que al evangelista le faltan las palabras para decir el cariño que les tiene Jesús. Jesús ama a los niños, ama a los niños. Y dichosos los que ayudan a los niños, dichosos los que educan a los niños, dichosos los que dan el buen ejemplo a los niños. Mire, ¿qué dice nuestro Señor? Hay de los que escandaliza, es decir, que da mal ejemplo, que enseña la maldad, el pecado a un niño. Mejor para él sería tener una piedrota de 3 toneladas en el cuello y se echa en el fondo del mar antes que dar mal ejemplo a un niño. Es grave, ¿eh? Una piedra de molino son unas 2 toneladas, ¿eh? Si pone esta piedra molina en el cuello, va al fondo, no puede flotar. Entonces mejor esto que ir al fondo del mar, ahorcarse, morir en el fondo del mar, antes que dar un mal ejemplo a los niños, ¿eh? ¿Saben esto? Esta es la cosa del escándalo. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor acerca del escándalo, del mal ejemplo que dan a los niños? San Mateo 18, 6, 7 dice: ay del mundo por los escándalos, los malos ejemplos. Es forzoso, necesario ciertamente que vengan los escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Pero al que escandalice, al que dé mal ejemplo, al que enseñe el pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino
que mueve los asnos y le hunden en el profundo del mar. Entonces mejor sería ahogarse, morir en el fondo del mar y ser comido por tiburones de peces que dar un mal ejemplo a un niño. Realmente es gravísimo esto. Es gravísimo. Si nuestro Señor utiliza esta palabra no es por azar. Al que escandalice, al que mal eduque, al que dé mal ejemplo a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelgan 2 toneladas de piedra en el cuello y echar al fondo del mar antes que escandalizar al niño. Muy grave esto, realmente muy grave, muy grave esto. Por eso los papás, por ejemplo, que se pelean frente a los niños, los intoxican. Los hermanos mayores que a escondidas hacen tonterías enseñando mal a sus hermanos chiquitos son escandalosos. Los que hacen malas películas son escandalosos. Los que hacen malas ropas, modas indecentes son escandalosos. Las mujeres que se visten mal, corto, escotadas, etc., son escandalosas. Los borrachos son escandalosos. Todo el que hace el mal, enseña el mal, da el ejemplo del mal a los niños, el que hace caricaturas de blasfemias, de chistes de mal gusto, etc., es escandaloso. Nuestro Señor no tiene palabras más duras que acerca de la intoxicación de los niños. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale tener 2 toneladas de cemento, para que entiendan, en el cuello, ser echado en el fondo del mar, antes que dar mal ejemplo. Esto en San Mateo 18, 17 y San Lucas 17, 2 dice: más le vale que le ponga alrededor del cuello una piedra de molino y sea arrojada al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Para que no los escandalicen, vete al mar, echa al anzuelo, etcétera, etcétera. Es otro asunto de escándalo esto. Entonces tratemos de realmente de dar el ejemplo, aunque nos cueste, de dar el buen ejemplo. Unas palabras más acerca de esto, de los niños. Entonces traen a los niños a Jesús para que los bendiga y los apóstoles rechazan. Bien, el suceso entraña también una enseñanza. El reino de los cielos es de quienes lo reciben como un niño, es decir, no como algo merecido, sino como un don recibido de Dios Padre. De ahí nace la vida de infancia espiritual recomendada por los santos. Ser pequeño exige creer, no creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. Un poco más acerca de esto. Las madres de los niños israelitas, deseosas de impetrar, de pedir del gran taumaturgo, el gran hacedor de milagros, taumaturgo, hacedor de milagros, viene del griego. Entonces, las madres de estos niños, deseosas de pedir, de impetrar del gran taumaturgo una buena suerte para sus niños, se los llevaban para que les impusiera las manos y los bendijera. Los apóstoles, creyendo que aquel barullo molestaba a Jesús, trataban de detenerlas. Pero Jesús, el amante de la inocencia y del candor angelical, amante de los niños, les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, de los que son como niños es el reino de los cielos. Y luego hizo aquella severísima afirmación que debería hacernos temblar: yo os aseguro que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dios ama la humildad, desprecia a los soberbios. El diablo se despeñó desde lo más alto del cielo precisamente por su soberbia. Derribó a los príncipes de sus tronos y ensalzó a los humildes, dice el Magnificat Virgen. Porque la Virgen tan santa se hizo humilde. Porque Satanás es tan desgraciado, porque es orgulloso. Por eso decía el apóstol: tened unanimidad de sentimiento entre vosotros, no soberbios, sino acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión, decía San Pablo, Romanos 12:6. Y San Pablo añadía: trataos unos a otros con toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. 1 Pedro
5:5. Qué maravilloso. Si todas las familias, todas las personas practicaran esta cartita que nos manda el Espíritu Santo, trátense unos a otros con toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esta era la especial recomendación del Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. San Mateo 11:29. Y añadía: el mayor de vosotros que sea vuestro servidor, pues todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Mateo 23:11. Por lo cual añade Santiago: humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Santiago 4:10. Entonces el que se humilla delante de Dios, Dios lo hace grande. La soberbia es el pecado ¿de quién? Del diablo. La soberbia es el pecado diabólico por el que cayó Satanás y todos los malos espíritus con él. Los humildes encantan el corazón de Jesucristo y son sus protegidos. Noten esto también. Los humildes encantan el corazón de Jesucristo y son sus protegidos. Seamos humildes como niños y Jesús nos protegerá de todo cuanto hagamos. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. Que Dios los cuide.